Hola amigos de Maticiencia, vamos a continuar con los teoremas de los circuitos, en este caso con el tema de Norton, más allá de las desprolijidades. El teorema de Norton nos dice que podemos reducir cualquier red circuital compleja en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Sí? Cabe destacar que la transformación de fuentes de Norton nos va a pasar al teorema de Thevenin. ¿Sí? Bueno, lo que hizo el teorema de Norton es que lo que se hace es dejar, o sea, no hay que pasivar fuentes, sino que lo que hay que hacer es dejar la carga en cortocircuito y calcular las corrientes que circulan. Entonces, para el ejemplo propuesto tenemos una fuente de 10 voltios, un resistor de 4 ohms, 10 ohms, 1 ohm y 5 ohms, ¿sí? Bueno, a ver, entonces acá tenemos un circuito que tiene una fuente de tensión de 10 voltios, 4 ohm, 10 ohm, 1 ohm, 5 ohm. Siempre lo que es Norton y Thevenin trabajan con dos puntos A y B. Entonces lo que nosotros nos interesa calcular es la fuente de corriente de Norton y la resistencia de Norton entre los puntos A y B. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Para calcular la resistencia de Norton, lo que se hace es poner la carga... Perdón, me dije mal acá esto antes. Lo que es la resistencia de Norton es igual que... sería así, se pasean las fuentes y se saca la carga. Y para la corriente de Norton, no se pasean las fuentes, se pone la carga en cortocircuito y se calcula la corriente que circula. Entonces, ahí vamos de vuelta. Vamos a la corriente, no, vamos a la resistencia de Norton. Entonces, la R de Norton, pasivé la fuente de tensión esta y abrí la carga, saco la carga. ¿Qué nos queda visto desde este punto de vista? O sea, la carga nuestra, el punto A y B elegido es este, ¿no? La R4 de 5 ohm. Bueno, tenemos este resistor en serie con este paralelo. Nos va a quedar 1 en paralelo con 1 más el paralelo de 4 con 10. Eso nos da 27/7, que es nuestra resistencia de Norton. Así que ya tenemos esto que queremos llegar. ¿Cómo calculamos la corriente de Norton? Bueno, para eso hay que dejar la fuente sin pasivar y la carga en los puntos A y B cortocircuitada. Bueno, fíjense que la corriente de Norton sería la corriente que circula por acá, porque si nosotros recurrimos al circuito original, esta corriente estaría ingresando como una fuente por acá. Entonces va a ser, esta corriente ¿cómo va a ser? 10 voltios dividido 4 más el paralelo de 1 con 10, eso multiplicado por el paralelo para tener la tensión, y esa tensión dividido esta resistencia. Sí, creo que acá está. 10 sobre 4 en paralelo con más el paralelo 10 y 1 por 10 en paralelo con 1, eso nos da bueno, eso nos da 50 sobre 27 ohm, perdón, volt, que es esta tensión. Ahora eso dividido 1 va a ser 50 sobre 27 dividido 1 ohm, nos va a dar 57 sobre 27 amperes. Por lo tanto ya tenemos el valor de la corriente de Norton. Entonces tenemos una corriente de Norton de 50 sobre 27, en paralelo va a ser la resistencia que calculamos antes, 27 sobre 7, y la carga RL que tenemos acá, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la tensión AB? Y bueno, esta fuente por este paralelo va a ser la corriente de Norton por el paralelo. Eso nos da, segundito, eso nos da 125 sobre 31 voltios. Ahora, esta resistencia que se llamaba R4 la llamamos RL por resistencia de carga. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente que circula por acá? Va a ser este voltaje que está aplicado acá sobre la resistencia de carga. Entonces va a ser 125 sobre 31 sobre 5. Eso nos da 25 sobre 31. Y ahora hay un detalle. Este circuito está hecho a propósito así porque está relacionado con el circuito anterior. Y la cuestión es que nosotros sabemos que esa que esa corriente da 25 sobre 31. Y si no, lo que se puede hacer es aplicar acá lo normal, o sea, hacer el divisor. Vamos a intentar hacerlo por ley de Ohm. Bueno, si lo hacemos por ley de Ohm nos tiene que dar lo mismo, y acá nos da lo mismo. Vamos a hacer 10 volt, primero vamos a calcular el voltaje en este paralelo, ¿no? Entre este punto y este. Entonces va a ser 10 volt dividido 4 ohm más el paralelo de 10 con 5 más 1, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Y ahora multiplicado por el paralelo, que es 10 paralelo en 5 más 1. Se va a hacer
esta corriente, la corriente total por este paralelo. Eso nos da 150 sobre 31. Ahora, si tengo este voltaje acá, lo divido por la suma de esta resistencia para obtener la corriente y lo multiplico por este resistor que tengo VNR4. ¿Sí? 150 sobre 31 por 5 dividido 1 más 5. Eso nos da 125 sobre 31, que es lo que obtuvimos antes. Y ahora, esta tensión, divido ese resistor, también lo mismo que antes, 25 sobre 31. Eso fue todo por el teorema de Norton. Recordemos siempre que Norton va a ser la R de Norton, pasivo fuentes y saco la carga, o sea, carga abierta. Y para la I de Norton, no pasivo fuentes, la carga en corto y calculo las corrientes que circulan. Ahora vamos a ver el teorema de Thevenin. Bueno, el teorema de Thevenin, como decíamos, es casi como Norton, o sea, cualquier red compleja se puede transformar a una fuente de tensión y una resistencia en serie. Como decíamos, la transformación de fuente de Thevenin nos da el teorema de Norton. Esto es así. La resistencia de Thevenin se pasiva a la fuente y se deja la carga abierta. Y el voltaje de Thevenin es el circuito sin la RL, o sea que la carga va abierta. ¿Okay? Obviamente, para tener una cosa parecida, hacemos el mismo circuito que hicimos con el Norton. Fuente de 10 volt, R1 de 4 ohms, R3 de 10 ohms, R2 de 1 ohm y esta de 5 ohms. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, recordamos, bueno, es casi igual que Norton, o sea, pasivamos fuentes y miramos con la carga abierta. Entonces, obtenemos lo mismo que antes. 27 sobre 7. 1 ohm en serie con el paralelo 4,10. Y el voltaje de Thevenin va a ser lo siguiente, fíjense. En este circuito nos queda así. Siempre vamos a tener punto de interés AB en este resistor, ¿no? El voltaje de Thevenin va a ser, si dejamos la carga abierta, fíjense, nos queda la fuente de tensión, o sea, no se pasiva, y tenemos esta serie y este resistor abierto. Por lo tanto, este resistor abierto, como no circula corriente, es como si no estuviera. Entonces, el voltaje AB va a ser el voltaje en este resistor. Entonces, va a ser 10 dividido 4 más 10 por 10. Eso nos da 7,14 voltios. No, perdón. Sí, 50 sobre 7, que es 7 sobre 14 voltios. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin entre A y B va a ser una fuente de tensión de 50 sobre 7. Y el resistor en serie de 27 sobre 7. La carga de 5 ohm. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente que circula por acá? Nos tiene que dar, creo que la I de Norton, si no me equivoco. Sí, ahí está. Fíjense, va a ser 50 sobre 7 dividido 27 sobre 7 más 5. Nos da 25 sobre 31. Y antes, cuando hicimos Norton, también. Perdón, no la corriente de Norton, perdón. La corriente que circula por el resistor. La corriente de Norton es otra cosa. Es lo de la fuente. Fíjense, nos dio 25 sobre 31, está bien. Bueno, ¿y cuánto vale el voltaje? Bueno, eso es 25 sobre 31 por 5 ohm. Y nos da 125 sobre 31, lo mismo que nos dio cuando hicimos Norton. 125 sobre 31 voltios. Bueno, ¿qué más? Obviamente hay casos de interés para Norton y Thevenin con más de una fuente, ¿no? Y por ejemplo elegir un punto AB acá y bueno, se complica un poco. Pero bueno, con esto nos alcanza para hacer lo que hemos mencionado de los BJT, transistores y todo eso. Y después nos queda el teorema de Millman y reciprocidad, que son bastante teóricos, la verdad que no tiene mucha importancia. El teorema de Millman, a ver, se aplica cuando tenemos este caso, que tenemos fuentes en paralelo con su resistencia serie en serie. Tenemos esto y tenemos una resistencia de carga. Entonces, lo que interesa con Millman es calcular lo que pasa con RL. Pero lo interesante de esto es que este resistor que está acá se puede poner en medio, ¿sí? Y como el teorema de Millman vale para n fuentes, para el caso de n igual a 2, si ponemos este resistor al medio, fíjense qué circuito nos queda, como el que estudiamos antes. Bien, nos queda este caso, que es el que planteamos antes. Así que bueno, podremos usarlo para resolver ese tipo de circuitos. Básicamente, lo que hace Millman es obtener un voltaje equivalente, como si fuera Thevenin, y una resistencia equivalente. Simplemente lo que hace es, la resistencia equivalente es 1 sobre GT. ¿Qué es GT? La conductancia total. ¿Y qué es conductancia total? La suma de todas las conductancias. ¿Qué es cada conductancia? 1 sobre el resistor de cada fuente. Entonces,
1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Todo eso me da la G total. Y 1 sobre eso me da... bueno, me da la resistencia equivalente. Y después el voltaje equivalente es B por G1 más B por G2 más Bn por Gn, todo sobre GT. Y supuestamente llegamos a esto, que es parecido a Thevenin. Bueno, esto no tengo un ejemplo resuelto, pero bueno. Eso es todo por estos videos. Espero que les sirva. Les mando un saludo. Hasta luego. Chau.